después a, a una conclusión que sea globalizante, que sea más general, sustentado en algún fundamento. Bien, estamos en una situación de llamada pandemia que tiene que ver con este virus, el famoso COVID-19, ¿no? Y eso ha alterado absolutamente la vida de todos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Esa alteración ha significado un cambio absoluto, o parcial, o total, pero yo diría más total, en las relaciones laborales, en las formas de manifestarse. Es decir, ha influido profundamente en la conducta humana. Y la conducta humana, especialmente esa conducta en sociedad, ha afectado profundamente. Y qué ver que en este minuto cambió hasta la forma de trabajar, cambiaron las formas de celebrar, cambió todo. Para algunos cambió para mal, para otros cambió para bien, o en algunos aspectos cambió de manera negativa, pero en otros aspectos cambió positivamente. Y yo en lo positivo diría que la pandemia, el encierro, el confinamiento ha significado también enriquecer las relaciones humanas al interior de algo tan importante para nosotros como es la familia. También se han dado casos, sí, por cierto, que ese mismo confinamiento ha significado el alejamiento de la familia, puesto que se han dado cuenta en la vida cotidiana dentro de la casa que en realidad aquello que ellos creen que los unía no era tan así, y ha significado la ruptura de las relaciones. Pero en la mayoría de los casos significó un incremento de los afectos, en la comunicación, un mejoramiento profundo en la comunicación. Bien, producto de eso el año pasado nosotros estuvimos, quienes hacemos clases, con un cambio absoluto y novedoso. No sé si tan novedoso de cara a la tecnología, porque nosotros, la mayoría de los profesores, sí veníamos haciendo actividades online, o algún video, o en fin, grabando, qué sé yo. Pero el año pasado, 2020, nos encontramos frente, efectivamente, ya definitivamente, a un cambio de paradigma en la forma de presentar, en lo que se llama la didáctica. La didáctica se va a circunscribir al ámbito de lo electrónico, al ámbito de la informática, al ámbito de las nuevas tecnologías, de las TICs. Y entonces nosotros pudimos verificar algunas cosas que son interesantes, y es por la cual nace este video. Entonces yo ahora me voy a retrotraer a la semana anterior y voy a citar una pequeña frase que dijo el ministro de Economía, el ministro Palacios, que debo felicitar al ministro Palacios porque, más allá que tenga o no tenga la razón, echamos de menos, nosotros ansiamos de que los políticos y las autoridades sean transparentes, sean frontales, aunque estén equivocados, por cierto, pero que se manifiesten y digan aquello que no necesariamente es políticamente correcto. ¿Y qué más políticamente incorrecto que decir, por ejemplo, que los profesores en realidad son flojos? Yo quiero decirle al ministro, primero que todo, que en ciencias humanas, especialmente en el estudio de la conducta humana, no se puede generalizar. No se puede generalizar porque los seres humanos son tan distintos y únicos e individuados que es imposible generalizar. Cada persona es única e irrepetible. Por eso no creo en la igualdad tampoco, porque no se pueden ser iguales. Es más, cuando un chico usa piercing o tatuaje o lo que sea, está buscando diferenciarse de otro. A diferencia del mejor alumno del curso, que a veces se diferencia porque tiene promedio 6,9. Pero cada uno de una u otra manera se quiere diferenciar, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando hablamos nosotros de conducta en sociedad, podemos generalizar. Y en cierta validez, como dice Bartowski, se puede generalizar. Y esa generalización tiene validez. Y entonces lo que hace el ministro Palacio es, en general, decir que los profesores son flojos. Bueno, yo recogí lo que él planteaba y empecé a analizar hacia atrás mi experiencia de 10 años en colegios
públicos estatales, público-privados, subvencionados, y particulares. También por allí en la universidad, pero no es el análisis de este caso, sino que voy a circunscribirme a lo que es mi experiencia con las enseñanzas media y parte de la básica, pero también hice clase de octavo básico. ¿Y qué es lo que vi? Vi que la mayoría de los profesores en los colegios, la mayoría, y digo la mayoría, yo creo que un 80%, porque sus escuelas donde ellos estudian también, todas tienen un análisis, una visión marxista, es decir, sostienen la realidad desde el punto de vista de la lucha de contrarios, de la lucha de clases. Por tanto, transmiten toda su experiencia y todo su conocimiento desde esa visión de la lucha de clases, sostenidos en lo que es la escuela crítica de Frankfurt, que es una escuela marxista, una escuela hecha para introducir marxismo a partir del paradigma crítico. Entonces ahí tenemos a Horkheimer, a Adorno, no sé si me puedo acordar de Jürgen Habermas y otros más. En América Latina teníamos el referente de ellos, que es Paulo Freire. La lucha de clases permanente, el choque de contrarios. Y ellos lo transmiten en los colegios a los alumnos. No solamente en las clases, sino que en la literatura, los libros que se leen. Tenemos, por ejemplo, invitando a leer a marxistas, todos marxistas, sea un gran escritor o sea un escritor de medias sombras ahí, qué sé yo, Tengo miedo torero del MB, marxista, otro que leen, ¿cómo se llama? García Márquez, absolutamente marxista, y uno lee los libros de García Márquez y son tremendamente dialécticos marxistas. ¿Para qué decir Galeano? Todos los alumnos leyendo en los colegios particulares católicos de los Legionarios de Cristo, por ejemplo, experiencia que tengo yo, leyendo a Galeano, donde todos los males de Latinoamérica es culpa de Estados Unidos. Es decir, que el rico es el culpable de los problemas del pobre. No es el pobre en sí mismo o quien llega a tener estado de pobreza el que es causante de su propia pobreza, no. Es causa de un otro. Es muy común en las estructuras marxistas siempre culpar al otro de los problemas del uno. Y entonces esta situación de ricos y pobres los lleva a ellos a marxistizar a estos alumnos, ¿no es cierto? Y entonces cuando la culpa es de otro, yo estoy transmitiendo esa responsabilidad al otro. ¿Y qué tengo que hacer para superar mi problema? Eliminar al otro. Es así. Ese es el análisis, por supuesto muy simplón, del pensamiento que estos profesores transmiten en los colegios. Entonces, estos mismos profesores que no creen en algo más allá de la vida, que no creen en una vida futura, digamos, ¿no? En la trascendencia, porque son materialistas dialécticos, creen que todo termina aquí, todo en una inmanencia. Entonces ellos piensan que hay que gozar la vida aquí, nada más. Entonces, en los colegios, ¿qué es lo que hacen? No les gusta trabajar. No les gusta trabajar, si tengo que decirlo. Yo lo viví, no les gusta trabajar. Entonces, inventando el día de la amistad, el día del corazón, el día del libro, el día del arte, el día de la ciencia, el día del, qué sé yo, de la fiesta al colegio, el día de la primavera, el día del invierno, el día del, ¿cómo se llama esta fiesta de invierno del año nuevo mapuche? No me acuerdo el nombre, digamos, no es algo ajeno a nuestra cultura. El día de lo que usted quiera. La idea es no hacer clases. Y nos encontramos entonces con una segunda manifestación de esta gente, que es salir al Museo de la Memoria. Vamos con los alumnos al GAM, vamos con los alumnos al, qué sé yo, a la Villa Grimaldi, vamos con los alumnos a la casa de tortura de no sé dónde, vamos a Londres, no sé. Entonces es una permanente marxistización. Entonces no hago clase, pero sí voy a concientizarlo, que es lo que me gusta hacer, porque en realidad no me gusta pasar contenido, ¿por qué? Porque no me gusta porque me da flojera además. Uno lo ve en las planificaciones, los profesores, la mayor tortura de los profesores es hacer la planificación anual. ¿Por qué, señor profesor? Porque es trabajo, porque usted tiene que decir lo que va a hacer, y usted sabe que no lo va a hacer, lo que está escribiendo no lo va a hacer.
porque usted está ocupado de otras cosas. El ministro Palacios le dijo a ustedes, señores, colegas míos, a ustedes, profesores, les dijo, sí señor, son flojos. Lo que no sabe el ministro Palacios, ¿por qué son flojos? Y en definitiva yo podría decir que tal vez no son flojos, aparecen como flojos. Son, dice llanamente, irresponsables y tienen un alto grado de procrastinación. Yo diría que ese es el gran vicio. Entonces, nos encontramos con que no creen en una vida futura, son profundamente hedonistas, es gozar la vida en el ahora y en el aquí. Por eso es que usted se encuentra con que gran parte de los trabajadores estatales que pululan ahí en los ministerios, qué sé yo, operadores políticos, arrancan a las 5 de la tarde para ir a meterse, qué sé yo, a Bellavista, al Pavo, al esto, y vamos con la vida nocturna y qué sé yo, lo que ellos llaman el carrete. Total, no hay otra vía, así que hay que gozarla ahora. Entonces tienen además un amor infinito al dinero. Uno ve en el colegio de profesores, de lo único que habla es de los sueldos, de los bonos, de los sueldos, de las plata. Yo nunca he escuchado al colegio de profesores, señor Díaz, hablar de mejorar procesos didácticos, currículum, de cómo mejorar el trabajo en aula. Nunca lo he escuchado hablar de eso. Siempre lo he escuchado hablar de dinero y cómo sacar la vuelta. A usted le doblaron la mano porque hasta su propia gente del Congreso de la izquierda le hizo entender que se necesitaban clases presenciales. Entonces se quedó solo, como lo dijo en un audio por ahí Tomás Muchatis. Usted, señor Díaz, se quedó solo con el colegio de profesores, tratando de imponer una agenda nuevamente de los profesores en su casa, levantándose a las 10, 11 de la mañana. Claro, porque si no tengo clase a las 8 o 9, acá me levanto a las 11 de la mañana, entonces en la noche carreteo hasta tarde, y carreteo como les gusta a ustedes. Entonces esa vida de jauja, esa es una vida que le gusta mucho a los profesores. Y yo lo viví, no estoy hablando desde fuera, estoy hablando desde dentro. Con una persecución implacable a alguna persona que hable de Dios, o que crea en Dios, que hable de trabajo, que hable de virtud, por cierto, pues. No se le vaya a ocurrir a usted hablar de virtud, pues. Un fascista. En fin, entonces, ¿qué quiero decir yo? Que este problema que tienen los profesores de Chile, digamos, está sustentado y está sostenido por una ideologización profunda. Es muy certero el comentario del ministro Palacios. Yo, ministro Palacios, lo felicito, sí, es flojera, yo le diría procrastinación, es decir, hacer lo que me gusta y no lo que debo hacer, que es educar, enseñar a las nuevas generaciones. ¿Para qué? Si lo que necesitamos es un pueblo inculto. Mientras más inculto el pueblo, hay una élite que se hace rica. Y efectivamente sí, pues. Hay una élite millonaria que abusa de los pobres. ¿Y sabe usted dónde se da? Se da en los regímenes socialistas, no en los regímenes capitalistas. Ahí hay muchos que tienen mucho dinero, muchos que tienen más o menos dinero y algunos otros que no tienen. Por lo tanto, no existe una polarización, no existen dos posturas, una acá y otra acá, que estén en un estado de conflicto. Lo que existe es muchos niveles. Como pasa acá en Chile, A, B, C1, C2, C3, D y todo, y hay mucha movilidad social. No, en los regímenes socialistas existe un grupúsculo, que es el partido o la clase dirigente, multimillonaria, a costa del hambre de todo el pueblo. Ergo, Venezuela. Todos millonarios. Millonarios en Estados Unidos, los delató Trump. Cuba, millonarios. Ya he dicho en otros videos que el hijo de Fidel Castro tiene un yate que cuesta, creo que, $600 millones. $600 millones. O sea, tiene una riqueza de $600 millones. Tiene un yate igual al que tiene Bill Gates. Y sale en el yate tomándose fotos y todo. ¿De dónde sacó ese yate y ese dinero Fidel Castro? De eso, pues. Donde se da, y el único lugar donde se da, el que unos ricos, pocos oligarcas abusan de un pueblo con hambre,
Ese es lo socialismo. Que no le engañen, señora, señor. Le están a usted llevando a una urna para que usted vote a favor de su propia destrucción, de su propia hambruna, del fin del término de su futuro, el destrozar el futuro de sus hijos, destrozar el alma de los suyos. El socialismo destruye el alma de un pueblo. Y lo hemos visto en cada parte donde se ha tratado de instaurar esta imagen idílica de algo que es nefasto porque nace del odio, nace de la envidia, nace de los vicios. Y nosotros creemos en que la sociedad debe ser virtuosa. Por eso exigimos que el gobernante conduzca a un pueblo por la vía virtuosa, para que ese pueblo pueda llegar a ser feliz. No hay otra manera. Así que, sí, para concluir, efectivamente, los profesores son flojos, porque simplemente están ideologizados, están enajenados de la realidad que se debe vivir, están en un estado de ficción, viven en un mundo mágico, donde se inventan una serie de soluciones que después en la realidad no se dan. Y así han destruido cada país o cada lugar donde penetran con su ideología socialista. El socialismo marxista es como el rey Midas. Todo lo que toca lo destruye. Profesores, salgan a trabajar y no estén en la casa, porque aún así estando en la casa se quejan porque están estresados, y están estresados porque el 77%, decía la encuesta Gallup, 77% de los profesores en 2020 estaba estresado o muy estresado, porque sus directores, porque sus jefes de UTP, porque sus otros colegas, porque sus alumnos y sus apoderados están viendo lo que usted está haciendo por cámara frente a sus alumnos. Entonces usted ya no está encerrado en su burbuja como dictadorzuelo, enseñando toda su basura marxista en aula, escondido allí y sacando la vuelta delante de los alumnos o sentado frente a un computador y a un PowerPoint, apretando un botón y leyendo lo que está ahí, lo que aparece ahí, porque usted no tiene preparada la clase o porque no se sabe los contenidos. Y eso para el señor Palacio. Muchos son flojos porque no se saben los contenidos. Entonces usted póngase a trabajar